está? Perfecto, buenas tardes. No puedo creer. ¿Ustedes me ven oscuro o soy yo? No, No, la vemos perfecta. Ah, ok. Es que no veo. de hecho, de hecho la miramos hasta con demasiada luz. Ok. Como que tiene, como que tiene una aura así alrededor de su cabeza. Bueno, no sé cómo se ve, de verdad desconozco, pero ¿No te vemos oscuros? ¿ustedes me ven bien? Sí. Es que últimamente hemos andado en la playa, andamos un poquito quemados del sol. Ok, excelente. Pero usted nos ve bien a nosotros, doctora, Sí, ¿o yo no? los veo perfecto. A ustedes sí los veo con suficiente luz. Sí, también nosotros. Bueno, También nosotros. aquí tiene No, por los dos. tú, mami, porque no se puede, no puede con los dos. Ok. Y aquí yo Ok. So, yo les ¿Se miró el pellizco? le mandé dos, creo que 2 o 3 mensajes, doctora. Ajá. Ok, sí, pues bueno, justo como a petición de los mensajes que han llegado al grupo, de las personas que me vieron en el programa anterior y las inquietudes, pues bueno, sugerimos continuar un poco con el tema y mucha gente me escribió preguntándome acerca del miedo, ¿no? De hecho, leí algunos comentarios donde me decían que tenían esta situación y que no lo identificaban. eh, y lo identificaban más como ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, dado a eso, me di a la tarea de buscar un poco y expresar o comentar, compartir qué es el miedo. Ujú. El miedo en realidad es una reacción normal y es una reacción física justo ante la amenaza, ¿ok? Cuando nosotros nos sentimos amenazados por algo, el miedo es real. Y hay dos tipos de miedo. El miedo real ante la amenaza, por ejemplo, de un perro que me va a morder o de algo que está amenazándome, alguien que me tiene aquí con un cuchillo, eso es real. Ese sí es un miedo y la reacción física ante el miedo se siente en todo el cuerpo. ¿Ustedes en algún momento han podido experimentar o sentir esta sensación? El miedo real de hecho, nos ayuda a reaccionar y a salvar, a escapar. Nos da como el impulso que necesitamos para poder ponernos a salvo. Esa es una de las características del miedo. Okay. Pero ¿qué sucede? Que nosotros también tenemos en la mente el miedo y este miedo no es real, es emocional. Y el miedo emocional es, por ejemplo, a veces las personas que reaccionamos ante una amenaza, ¿sí? Pero nosotros reaccionamos con rechazo, miedo al rechazo, con una situación de miedo al abandono, ¿no? O no queremos hacer algo por este miedo, inclusive hay miedo y fobias, ¿no? Pero, por ejemplo, esto sucede porque el estímulo es amenazante para nosotros. Lo sentimos amenazante. Entonces, lo evitamos. Hay tres formas de reaccionar ante el miedo. Una es evitar la situación. Otra es huir del problema. Y otra es paralizarnos. Hay veces que el miedo nos paraliza y nos quedamos congelados, no reaccionamos, no decimos, no actuamos, ¿no? Y las más frecuentes, pues, es huir de la situación o evitar la situación. Simplemente no me involucro y a veces este miedo emocional no siempre es consciente. A veces reaccionamos, inclusive podemos reaccionar eh, agresivamente a la defensiva, pero entendiendo que son mecanismos que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que distinguir, ¿no? Entonces, no sé, tú dime, Rosy, si tienes algún comentario, alguna pregunta, algo que te gustaría que yo hablara. Sí, me están diciendo cómo dejar ¿se puede dejar un medicamento ya cuando tomas medicamento para la ansiedad? Bien, la ansiedad
es otra situación, ¿ok? Nosotros en la ansiedad, por lo general, no sabemos qué es lo que nos amenaza. Ujú. Y la reacción del cuerpo es distinta. Nosotros empezamos a sentir esta situación como de taquicardia, se acelera el corazón, se acelera la respiración, las manos te sudan, inclusive puedes llegar a tener, no sé, como este impulso de querer salir corriendo. Ok, esas sensaciones o esos síntomas de la ansiedad es muy distinto al miedo, entendiendo que el miedo es real, o sea, el miedo lo estoy viendo de frente. Ante algo que me amenaza, tengo que salir corriendo o tengo que tomar medidas. En la ansiedad, por lo general, nosotros no somos conscientes de lo que está pasando. Simplemente empezamos a tener estas sensaciones y ante eso no sabemos qué tenemos y si tú no te atiendes, pues esto puede llegar. Si tú no paras la ansiedad, que por lo general no sabemos cómo controlarla, sí, tenemos que recurrir a ciertos medicamentos y ir con el psiquiatra. Pero yo siento que el psiquiatra te ayuda a disminuir la intensidad, pero es muy importante que recurras al experto, al terapeuta, para que puedas identificar esto que te amenaza, porque no se va. Aún y que tomes medicamentos, si tú no eres consciente de lo que te amenaza, va a persistir y va a estar constantemente esta ansiedad. Uh-huh. Hoy en día es muy común, es algo que se ha incrementado de una forma muy importante. Sí, y todo esto tiene que ver el estrés, sí, la sobrecarga de actividades, de situaciones que nosotros estamos enfrentando día a día, sobrepasa la amenaza. La amenaza puede llegar a ser más grande que nosotros. Entonces, el tema de la ansiedad es ese. ¿Cómo dejar de tomar medicamentos si ya tienes un psiquiatra que te está medicando? Con toda honestidad, eso solamente lo puede determinar el psiquiatra. Uh-huh. El psiquiatra te tiene que estar evaluando, ¿sí? Y hay un trabajo en conjunto, paralelo con el terapeuta. Por lo general, si es necesario, el terapeuta se pone en contacto con el psiquiatra para saber qué detecta él, cómo lo está trabajando el psicólogo o el terapeuta. Uh-huh. Y entonces vamos a la par, trabajando para que esta persona, una vez que pueda controlar, identifique y detecte su ansiedad, entonces el psiquiatra va bajando de manera gradual el medicamento y depende el tiempo que duró tomándolo. Hay personas que yo conozco, por ejemplo, que han llegado conmigo al consultorio y tienen años tomando medicamento. Entonces, justo, ¿cómo quitarte un medicamento que ya tienes 10 años tomándolo? Así como lo estoy diciendo. Tengo que estar en contacto con el psiquiatra, tenemos que estar trabajando con la persona a la par. Y eso lo vamos a ir determinando durante el proceso y viendo la respuesta y cómo esta persona tiene ya las herramientas para enfrentarlo. Okay. Sí. Tengo una pregunta de Irene Hernández. Yo cuidaba a mi mamá de día y de noche y como en la noche se enfermaba, se esforzaba para no dormir. Después de que ella murió ya no puedo dormir y tengo mucha ansiedad. El doctor me ha dado medicina, pero no me hace. Lo único que me ayuda son las gomitas de marihuana. Pero sigo con la ansiedad y me han dado ataques de pánico. Bien, muchas veces, justo cuando nosotros ya tenemos este reconocimiento, como ya hemos vivido la ansiedad, llega un punto en el que ya empezamos a tener miedo al miedo a que nos dé. Las sensaciones son muy, sabes, como de impotencia, porque no sabes lo que te pasa, es difícil detenerlo, porque no puedes respirar, sientes que te ahogas. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a explicar algo, a ver si se entiende. La angustia, todo lo que se va generando en la ansiedad es un miedo a una idea catastrófica. Es una idea
que yo voy aumentando con el pensamiento. Por lo general tiene que ver con este miedo al futuro. Yo no sé si esta chica está pensando en qué va a ser de su vida sin su mamá, si ella está enfrentando un miedo que sobrepasa. Por eso digo, la amenaza es mayor, ¿ok? Entonces, si eso sucede, empieza como yo digo como un hámster que está corriendo y corriendo y corriendo en una rueda, el pensamiento es igual. Empieza a crecer, y nosotros agrandamos esa idea catastrófica. Dejamos, y es más, podemos alimentarla, imaginando lo peor. Eso es justo lo que nosotros hacemos por lo general cuando tenemos una ansiedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Literal, parar el pensamiento. No puedo dejar que este pensamiento se infle porque entonces puedo llegar a sentir esta ansiedad. Y si no lo sé controlar, si no lo puedo parar, la sensación es brutal. Entonces, una vez que ya tuviste un cuadro de ansiedad y sientes estas sensaciones, obviamente cuando empiezas de nuevo con esta idea, se acelera tu corazón y estás a punto de que te vuelva a dar. Entonces, justo nosotros tenemos que aprender a reconocer qué pasa, qué nos está amenazando, en qué estoy pensando. ¿Qué es lo que estoy pensando que me lleva a esta idea que quiero morirme? Es literal, la sensación es como si te estuvieras muriendo. La verdad es que hoy en día han subido mucho las estadísticas en el tema de la ansiedad. Y bueno, justo pensando en eso y en mis pacientes que tengo, estoy promocionando un taller que voy a dar el próximo sábado. Entonces, no sé, si quieres que te dé más información al respecto, al final del programa lo podemos mencionar. Solamente me gustaría bueno, que me dijeras qué más inquietudes tienen las personas. Pero lo que sí es cierto es que la ansiedad se tiene que descubrir qué es lo que me está amenazando. Y hay técnicas que tenemos que aprender para poder enfrentarla y aprender a bajar la ansiedad. Tenemos que ser como autocontrol, tenemos que tener mucho autocontrol y empezar a saber de dónde viene. Ujú. Y más que nada, si tienen ya un curso o sea, si ya han tenido psicología, si ya han buscado ayuda, vaya. La mayoría, Sí, Que tiene preguntas también acá. tú dile, mami. No, dime tú. Edu Alvarado tiene una pregunta. Dice que si es malo tomar antidepresivos por mucho tiempo. mira, eso depende mucho del problema, ¿ok? Y no sé, depende. A ver, por ejemplo, hablando de depresión, que es otro boleto, o sea, es otro tema. La depresión justo es como, yo digo que cada vez que yo miro al pasado, un pasado que recuerdo con tristeza, un pasado que no puedo resolver, un pasado que me atormenta o de cosas que quedaron pendientes en mi vida, yo me voy a la depresión, me voy a la tristeza, me voy al dolor. Entonces es una sensación de tristeza profunda. La depresión se distingue por síntomas como no me quiero parar de la cama, no tengo ganas de comer, no quiero saber nada. O sea, literal, una persona en depresión no se levanta de la cama, no quiere saber nada, no tiene energía, es todo gris y son como esos días oscuros, grises, ¿ok? Entonces, justo un psiquiatra te medica para el tema de la depresión. Pero ¿qué pasa? Que si a veces yo estoy pensando en el pasado y me instalo un tiempo allí, no me doy cuenta y cuando regreso como a mi presente, a mi día a día, me doy cuenta que las cosas se están complicando. Por ejemplo, una persona que entró en depresión y pierde su trabajo por estar en depresión, evidentemente después va a tener problemas en su presente económicos o situaciones donde está desempleado. ¿Y qué sucede? Esto me va a llevar a, no tengo dinero y qué voy a hacer y tengo que pagar las cuentas y entonces me voy a una idea del futuro. Entonces yo digo que es como estar brincando de un lado al otro. Es muy común que vaya la depresión aunado con la ansiedad.
por esta situación donde yo me voy al pasado, del pasado me brinco a un futuro y cuesta mucho trabajo mantenerme en el presente. Me arrastra esta depresión o me lleva a una idea catastrófica donde entro en ansiedad. Podemos estar vivenciando las dos. Entonces, ¿por qué hago esta diferencia? Para que se entienda un poco qué es lo que pasa en realidad. A veces podemos confundir los síntomas y en esto queremos tener como más claridad. No sé si esto responda a tu pregunta. Sí, sí, Pues claro. yo creo que sí. Pues ah, hay preguntas que no entendemos muy bien. A ver, Mire, Vicenta Maya dice, esto sí es como lo que usted acaba de decir, que ella cómo puede ayudar a su hijo que tiene ansiedad, pero su hijo a veces no puede respirar y hasta se desmaya. Vicenta Maya dice que es tanta la ansiedad que hasta se sí, desmaya. justo se quedan sin aire. O sea, por eso digo, ya cuando llegamos a un ataque de ansiedad, nos falta la respiración, nos podemos convulsionar, nos podemos desmayar. Hay muchas personas que llegan al hospital porque no saben lo que tienen, les hacen todos los estudios y ¿qué les dicen? Pues tienes un cuadro de ansiedad, ve con el psiquiatra, no tienes nada físico. Pero la persona que experimenta eso realmente se frustra porque no siente que le ayudaron, ¿ok? Y es un miedo, por eso dije, es miedo de volver a sentir el ataque. ¿Cómo ayudarlo? Pues bueno, me gustaría que si esta mamá quisiera tomar el curso, con mucho gusto le podemos dar información al final para que aprenda técnicas, prácticas de cómo enseñarle a su hijo. El niño tiene que aprender a parar, literal, este pensamiento, esto que le está amenazando. Hay técnicas que nosotros enseñamos a los pacientes para que puedan detenerlo. Sí se puede detener y no dejar que llegue hasta ese punto, porque es muy grande el miedo y las sensaciones de asfixia. ¿Ok? Entonces, sí necesitamos buscar ayuda psicológica, tenemos que buscar un psiquiatra que nos ayude a calmar esta ansiedad y obviamente las técnicas que tenemos que aprender. Sí, pero sí se Muy bien. puede, ¿eh? Más Sánchez dice, ella se siente insegura cuando no trae su medicina. Dice que aunque no la tome, pero que ella siempre tiene que traer medicina para sentir más tranquila. Sí, sí, sí. Bien, bien. Aclaro esto. Es muy importante seguir la medicación en los horarios que nos indican los médicos, ¿ok? Pero no podemos depender totalmente. Quizá también sea cómo trasladamos o le damos poder a que eso es la píldora que nos va a salvar. Y bien, como repito, es algo que nos amenaza. Tenemos que distinguir qué nos está amenazando y enfrentarlo. Enfrentar estos miedos tiene que ver con un miedo por lo general, con algo que nos sobrepasa. Es por eso que es muy importante la ayuda terapéutica y también la ayuda psicológica, las técnicas que nosotros enseñamos como terapeutas para que aprendas a enfrentarlo. Pero no podemos dejar de tomar el medicamento en los horarios que nos indican, pero tampoco podemos abusar de ellos. ¿Mm? Tenemos que ir a la par. Correcto. Lourdes Lucio, usted dijo hace un ratito, dice que hace 20 años perdió una hija y desde entonces tiene mucho miedo y vive la mayoría del tiempo ya está enojada, se estresa Bien. del miedo que siente de perder otro hijo. Ya hace 20 años que pasó. Sí, Es lo que estamos comentando hace un ratito, ¿verdad? Que si no hay ayuda, no van a... sí, justo, por ejemplo, ante eso que el último comentario que me hiciste, sí tiene que ver inclusive como con un trauma, ¿ok? Nosotros, se desarrolla cierta fobia ante un evento tan traumático, ¿ok? Entonces, hay muchas formas terapéuticas de cómo tratar esto, pero es real. Cuando tú ya tuviste una experiencia dolorosa que fue muy traumática, ¿sí?
En el momento que vuelve a suceder, empiezas a sentir. Entonces, bien, en esta persona, si ya tiene 20 años que esto sucedió, sería muy importante preguntar si se pudo despedir de su hijo. Habría que darnos cuenta cómo murió, si se pudo despedir, si quedaron temas pendientes. Fue su hija. Fue su hija, ok. Tendríamos que preguntar si se despidió, cómo fue la muerte de la hija, porque repito, no es lo mismo una muerte abrupta a una muerte donde nos fuimos preparando, donde nos fuimos despidiendo, ¿ok? También yo no sé si en esto hay algo pendiente. Cuando un ser querido muere, a veces por la pena, por el miedo o por la esperanza de que ese familiar no se muera, no nos acercamos a decirles cosas, no nos acercamos a decirles cuánto los amamos, lo importante que son en nuestras vidas. Y cuando esos seres queridos se van, por desgracia, ya no tenemos esta oportunidad de hacerlo y queda este asunto inconcluso. Entonces, habría que ver cómo cerró con esta muerte de la hija, ¿ok? Cómo quedó el trauma en él, ¿sí? Y saber cómo tiene que enfrentarlo ahora con los hijos que sí tiene. Cuando tú vuelves a vivir una experiencia similar o vives con el miedo a que alguien se muera, uno de los muchos factores puede ser el que yo no me acerco a la persona, que yo tengo cosas que no he hablado, que no digo. Por eso es que es tan importante cerrar el pasado, ¿sí? Liberarnos de los traumas para poder vivir en este presente lo mejor que se pueda. A eso le llamo yo enfrentar el miedo, enfrentar todo esto, sí. Tengo otra pregunta. Mónica 10 dice, también la soledad es una depresión. A mí me pasa y no quiero salir a ningún lado. Y a veces pienso que hasta la vida ya no vale nada para mí. Está enojada con el mundo. Hasta mis familiares y mis amigas me dejaron de hablar. Bien, justo lo que decía, cuando el miedo es más grande que nosotros, nos paraliza, nos paraliza. Y cuando dejamos que este miedo crezca y miramos al pasado y nos damos cuenta que no podemos hacer nada, nos vamos en una depresión terrible. Si yo me quedo instalado en esta depresión, por supuesto que voy a tener todos estos conflictos que esta persona está mencionando. Entonces es muy importante. Cuando tú ya estás en un cuadro de depresión, sí necesitas ayuda terapéutica, necesitas apoyos, necesitas retomar la vida, sanar lo que se quedó pendiente del pasado. Yo no sé si fue alguna pérdida, yo no sé qué fue lo que esta situación lo orilló a vivir en esta depresión, pero sí necesitamos y ser conscientes de que tenemos que salir. Sí tenemos que recurrir a antidepresivos si son necesarios y eso lo evalúa el terapeuta y lo manda con el psiquiatra. ¿Sí? Si la depresión es muy grande y tiene que ir a la par, porque el terapeuta tiene que sacarlo de ese estado. Pero sí creo que requiere mucho apoyo del entorno y tener el deseo de querer salir. En el programa anterior mencionábamos lo de la amapola. Entonces es justo, es volver y darnos cuenta qué sí hay, qué sí tengo en este momento en mi vida, qué sí puedo hacer. No puedo dejarme morir por algo que ya pasó, que no pueda. Siempre hay esperanza. Y eso no es fácil de ver cuando estás sumergido en la culpa, cuando estás sumergido en la tristeza. Y ese es un trabajo que sí tiene que tenerlo con un terapeuta. No es de echarle porras, no es de decirle tú puedes, no, va más allá. Es algo más íntimo, es algo más personal. Y hay que buscarlo, o sea, como terapeuta tiene que buscar qué le está ocasionando esa tristeza, esa depresión. Sí, Ok, Sofía y José Alcala dice, buenas noches, mi mamá tiene 5 años que no puede salir de su casa porque dice que alguien la sigue. bien.
En el caso de ella, no sé si tenga como este delirio de persecución, pero me queda claro que tiene que ver con una fobia. Sí, desarrolló una fobia que no es real. Yo no sé si ella tuvo un encuentro con algo que la puso en esa amenaza y ahora tiene esta ansiedad, o simplemente es una idea catastrófica que dejó crecer. ¿No? Y ese es el tema. Vamos a tener que revisar qué está pasando en su mente, qué está pasando. ¿Realmente fue un suceso que ya vivió? Tenemos que trabajar con el trauma. Si que ha vivido, que no es real y que está en su mente, tendremos que revisar qué está pasando. Ok. Si es Ah, una idea catastrófica o es una patología. sí. Teresa Tercero dice, en mi caso me ofrecieron un entrenamiento de vida con una psicóloga, era en línea y otra psicóloga me ayudó a cerrar ciclos. Aún sigo en proceso, mi crisis han bajado y ahora acepto que desde mi infancia la he vivido y seguiré viviendo con ella. Bien, excelente. Ella está llevando un proceso de duelo, ¿no? Exacto. Al final del día tenemos que saber que cuando yo cierro un ciclo es cuando yo ya literal acepto la pérdida. Ujú. Cuando ya me di el permiso de vivir todas las etapas del duelo, cuando ya estoy en este momento de mi vida donde estoy aceptando y renuncio, prácticamente allí es donde yo ya empiezo a cerrar. Me da la impresión de que en el taller que ella vivenció, empezó a darse cuenta de las etapas y todo lo que se iba a enfrentar, cerrar el duelo y continuar. La vida sigue, ¿no? Y es aprender a vivir sin esas personas, por un lado, y por otro es empezar de nuevo. Ahora, ¿qué sigue para tu vida? Y buscar los apoyos, las herramientas que requieras para continuar. Pero Ahora, sí, así es el proceso. Oralia Eresmibel Holguín dice, doctora, ¿hay ansiedad por enfermedad física, la falta de la tiroides, un buen manejo del medicamento supletario? Me, ¿qué dice? Supletario. Me provocó ansiedad. Mira, Un por lo suplemento. general, sí, mira, por lo general, un doctor te dice cuáles son los posibles síntomas de cada medicamento. En el tema de la tiroides, dependiendo cuál es el problema hormonal, te dan, te dan el medicamento. Hay algunos, dependiendo la dosis que te den, puedes llegar a sentir un poco de, no sé, sí, un poco de ansiedad, ¿ok? Pero no es como algo muy grave. Y en ese caso tiene que recurrir a su doctor y hacerle este comentario, los síntomas que está sintiendo, porque el doctor tiene que ver cómo va a bajar esa dosis o qué dosis es la adecuada para que ella pueda regular tanto su problema de la tiroides y que no le causen estos síntomas, ¿ok? Bien, si esto no fuera aparte de eso, que ella esté pensando en esta enfermedad y qué voy a hacer y empieza con estas ideas catastróficas, ese es otro tema y es como ella está significando esta enfermedad y de alguna manera está provocando otro trastorno emocional que no tiene nada que ver con el medicamento, pero es muy común que asociemos estos trastornos de ansiedad con algo físico, con este miedo a qué va a pasar si me muero, qué voy a hacer, qué van a hacer mis hijos, y de ahí me sigo con una bola de nieve y entonces no puedo parar el pensamiento. Yo le diré a esta persona, revisa con tu médico que te estén dando la dosis adecuada y pregúntate en qué estás pensando. Muy buena pregunta, otra que me hicieron. Dice Mónica 10, si es, me voy a mover porque está mucho frío aquí. Mónica 10 dice, si esto es hereditario, doctora. No, claro que no es hereditario. No, no es hereditario. No, no tengo idea porque lo está pensando. Puede ser aprendido, pero no es hereditario. Yo puedo aprender comportamientos. Hay mamás, hay papás que somos muy preocupones, ¿no? Entonces,
puede ser que hayamos aprendido ciertas conductas de algún familiar, ¿no? Y que esto lo hayamos aprendido de alguien que sea muy ansioso, ¿no? Esos comportamientos pueden ser aprendidos, sí, no necesariamente heredados. Lo que sí es que tiene que ver más repito, con estas cosas que aprendemos, pero no es hereditario. Ok. Muchas quieren y están preguntando acerca del taller. ¿Qué información les podemos dar? Ok, bien, vamos, el taller va a tener un costo de $40 para los que están en Estados Unidos. Pues, Rocío. Exacto, y para Rocío, para todos los que están en el canal del Güero y Rocío el día de hoy. El taller va a tener una duración de 3 horas, va a ser el próximo sábado, 3 de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a tener un costo de $40. Lo podemos hacer por online para todas aquellas personas que están en otros países. Y básicamente vamos a identificar todas las causas que nos genera, de dónde viene, vamos a distinguirlo y técnicas, qué puedo hacer, qué tengo que hacer yo, porque tenemos que aprender técnicas de autocontrol. Repito, los síntomas pueden disminuir con un medicamento psiquiátrico y eso lo tienes que ver con tu médico, ¿sí? Pero a la par necesitas atenderte emocionalmente. Necesitamos saber qué nos amenaza, trabajar con esa amenaza en la medida de nuestras posibilidades y también tener las técnicas para parar el ataque, no llegar a eso. Y si ya llegaste, detenerlo antes, cuando ya sabes que va a empezar. Básicamente de eso se trata el taller y puede asistir cualquiera que quiera. Y bueno, a través de aquí, de tu programa y en tu muro, al finalizar el taller, te mando la invitación para todas las personas que quieran asistir y que me sigan en mis redes sociales para que les dé más información. Perfecto, ahí les encargamos a todas, sigan a las redes sociales de Carmen. Está en sus redes sociales de ella, está En la invitación. en la invitación que pongo en mi muro, ahí están. Sí, así es. Una Y pregunta última, Judy Parker dice, ¿por qué existe tanto la depresión hoy en día? De 10 casos, 8 tienen casos de depresión. perdón, que por qué hay tantos casos de depresión, ¿me podrías repetir la pregunta? Dice, ¿por qué existe tanto la depresión hoy en día? De 10 casos, 8 tienen, de 10 casos, quiso decir casos, 8 tienen depresión. Bien, sí ha aumentado mucho. Realmente sí es verdad, hay estadísticas que han aumentado en el tema de la depresión. Y repito, por lo general va unada con la ansiedad. Entonces, ¿por qué razón? Creo que hoy en día tenemos muchas cosas que han afectado nuestra salud, entre ellos el alimento. Nuestro alimento ahora no tiene, no, vaya, nuestra alimentación no es tan balanceada. Estamos consumiendo muchos harinas, estamos consumiendo ciertos alimentos que están acelerando una oxidación, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, desde cómo nos estamos alimentando, de qué nos estamos nutriendo. Hay mucha gente que no hace ejercicio y eso es básico. Para salir de estos cuadros de depresión, de ansiedad, tenemos que respirar. El oxígeno es algo básico, la alimentación es básica, también atender el problema emocional es básico. Sí, son muchos los factores que hoy en día podemos mencionar que son, no sé, se han disparado estas estadísticas, el miedo, la frustración, el que no sabemos manejar las pérdidas, el que tenemos, que somos tan frágiles ante los cambios. Son muchas las cosas que nos pueden llevar a cierta depresión. El no aceptar la realidad, el instalarnos en que tiene que ser como yo quiero, nos puede llevar a esta depresión de las cosas no son como yo pensaba, no podemos controlar. Hay muchos factores hoy en día. La incertidumbre,
también te lleva a cierta ansiedad. Y entonces vamos oscilando. Y esto ha incrementado, sí, considerablemente. No sé si de 10 personas, 8 tengamos depresión. No lo sé, pero por ejemplo, ahorita hablando del tema que acabamos o que estamos saliendo del tema del COVID y toda esta de la pandemia, esto generó mucho encierro, mucha ansiedad. Y esto nos llevó a cierta depresión porque sí perdimos muchas cosas, perdimos muchos seres queridos. Hay personas que perdimos nuestros trabajos, ¿no? Perdimos nuestra libertad por un tiempo porque no podíamos salir. El hecho de estar con el cubrebocas todo el tiempo también generó cierto estrés, ¿no? Y cierta depresión. Si te das cuenta, sí estamos en un tema muy, muy particular y no importa en qué parte del planeta estés, estamos sintiendo estos estragos de las pérdidas, ¿no? Y también la ansiedad de qué va a pasar. Muchísima gente entró en pánico, ¿no? Y pudimos verlo en las redes sociales, cómo se peleaban porque alguien no traía el cubrebocas. Eh, sí entramos en pánico, en mucho estrés. Y eso no nos ha llevado a saber estar en nuestro centro, aprender a vivir con el día a día. Sí. Ok, me están preguntando y me dicen, ¿por qué no hacemos esto más frecuente? Mi contestación es para todos los que están ahí, la doctora nos está brindando una, pero es muy ocupada, muy, muy ocupada, y gracias a ella, pues tenemos este enlace y estamos poco a poco. So, si quieren entrar a ese ejercicio que ella quiere hacer, ¿qué día? Sábado. El Sábado. sábado 3 de septiembre nos podemos encontrar a todos los que gusten tomar el taller a través de este programa de Rosy y el Güero que me han invitado. Vamos a regalar becas, ¿ok? Puedo compartir y puedo cooperar con esto porque sé que hay personas que lo necesitan. Y bueno, pues me pueden seguir a mí, me pueden seguir en Carmen Isla, @Carmen Islas Oficial, ¿no? Y también con Rosy, ya que Rosy decida quiénes son los participantes, cómo se pueden ganar estas becas, pero creo que es un ganar-ganar, ¿no? Y bueno, me gustaría decir esto, hay que sanar el miedo, y sanar el miedo no es corriendo, no es escondernos, no es evitarlo, no es escondernos como un avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra. No, nosotros tenemos que aprender a enfrentarlo. Todo lo que no resuelvo lo tengo que enfrentar. Si no lo puedo evitar, sino simplemente si lo enfrento, lo resuelvo. Si lo evito, va a seguir persistiendo. Ujú. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender ante este miedo, ante este estímulo del miedo. Tenemos que aumentar nuestros recursos internos. Tenemos que saber qué podemos hacer, tener opciones, tener esta seguridad. Si bien es cierto que no podemos asegurar la salud, hablando del COVID, ¿qué sí puedo hacer? Puedo alimentarme mejor, puedo tener mejor ejercicio, puedo evitar el contacto, puedo hacer muchas cosas en vez de vivir encerrado teniendo miedo, por ejemplo. Correcto. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que voy a pedirles a ellos es que me manden mensajes, los que de veras necesiten esta ayuda que dice la doctora, que no puedan ustedes pagar un taller como el que está ofreciendo la doctora, las de veras que necesitan, simplemente mándenme un mensaje y yo y el tío Güero, vamos a pues, sortear Um, bueno, lo que quiere decir que nos gustaría ayudar al mundo, pero lógicamente hay demasiada gente que ocupa ayuda. Y no nos gustaría hacer algo o decir que un caso es más importante. Para cada quien su caso es muy importante. Como ahorita Claro. tratamos de responder la mayoría de las preguntas que nos hicieron, pero es imposible, una hora no alcanza. Pero vamos a ver la manera quién se comunica con nosotros. Las que puedan pagar su taller, mandan una información y con gusto la comunicamos para que paguen. Las que no puedan pagar su taller, vamos a ver la manera de
que alguien más le ayude, o nosotros, o usted acepta a una persona que vaya a cortesía suya, nosotros hacemos algún tipo de rifa o algo para que se lo gane en el taller con usted, o nos metemos a las carreras de caballos o algo, Sí, algo claro. para que se beneficie, como dice usted, al final de cuentas sea un ganar-ganar y no sea como que nosotros estamos tomando preferencia por nadie, sea que la suerte decida y con el tiempo vamos a tratar de ayudar de todas maneras a todos los que se puedan. Excelente. Y bien, me gustaría decir esto, no sé si haya más preguntas, Claro, pero sí quiero decir, evitar el miedo solo lo aumenta. La solución es enfrentarlo. ese es muy buen No punto. es- sí, Yo no es, siempre me ha gustado. sí, Sí, yo siempre he querido, soy así de voy y enfrento las cosas. Incluso si alguien me dice, no, que Manganito o algo hizo un comentario, yo voy y le pregunto, quedo con la duda porque luego está uno enojado con esta persona, ni han pasado, y por no enfrentarlos, se queda uno y va uno generando rencor y todas esas cosas que nada. Me gustó mucho lo que dijo, me gustó mucho lo de la alimentación, me pegó, ahora voy a alimentar. Ya hasta siento que los tamales se me querían regresar porque Doctora, una preguntita nomás última. Dice, sí. por favor, ¿cómo se siente la depresión? O sea, quieren, no, quieren identificar la depresión. Ok, bien, mira, la depresión, los síntomas de la depresión, ¿ok? Te empiezan a sudar las manos, se acelera tu corazón, puedes llegar a sentir taquicardia, sientes asfixia, empiezas a respirar como muy agitado o te sientes que te falta el oxígeno, ¿ok? Ok. Así empieza, ¿ok? Y se puede como confundir un poco. Muchas personas no saben qué es lo que les está pasando. No saben si les está dando un ataque al corazón, no tienen idea qué está pasando porque literal la sensación es muy, muy fuerte. Cuando llega a ser muy importante, sientes que te mueres, sientes que te falta el aire, como si te fuera a dar un paro cardíaco. ¿Cuál es la diferencia? O bueno, otro síntoma, perdón, no dura más de 10 minutos esto, Okay. ¿ok? No te vas a morir. No te mueres, no puede, más o menos el término máximo que puede durar un ataque de ansiedad es de 10 minutos, pero esos 10 minutos sientes que son como 10 minutos debajo del agua, ¿no? Son eternos y sientes que no puedes con la sensación. Realmente quienes han vivenciado estas sensaciones es muy, muy, muy fuerte, no sabes qué hacer, hay mucha angustia, ¿ok? Entonces, justo eso es lo que pasa. Así son en general, cada quien lo vive diferente, pero esos son los principales. Ujú. Y no necesariamente tienes que llevar al hospital, ¿verdad? No necesariamente te llega hasta el final, pero sí es esto, es así como una aceleración y una falta de oxígeno muy importante. ok, muy bien. Pues Bien, quiero agradecer aquí delante de usted a nuestra cuñada Rosa Serafio que nos está ayudando con los comentarios. Eso, como les digo, estamos tratando de lo más que podemos, pero no queremos que ninguna se sienta como que no la leímos o que no la tomamos en cuenta. Hicimos lo posible por los que teníamos al alcance. Y mi cuñada nos está diciendo que faltó una o algo. ¿Tiene tiempo para otra pregunta? sí, tenemos tiempo para otra pregunta. Es que Oh, dice que también la soledad es una no, depresión y ya, más sí, si ya lo estás había dicho. enferma y Sí, no creo tiene que a nadie. Sí, ya lo había ya lo dicho, habíamos nada más que dicho. al parecer le Yo estaba creo diciendo que no la... que escuchen en vivo otra Bueno, vez. algo que usted quiera agregar, doctora. Bien, me gustaría agregar algo. Hay muchas metáforas. A mí me gusta mucho hablar de metáforas, ¿no? Juan. Y, y quiero comentarles una metáfora que me gustó mucho. Em, este es un cavernícola, ¿no? Vamos a poner como esta metáfora de un cavernícola. El cavernícola está en la cueva y tiene hambre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues sale a buscar comida y se encuentra con un mamut. Es un mamut imponente que le da miedo, es peligroso y se regresa a la cueva. Pero el miedo hace que regrese y se esconda. ¿Pero qué crees? El hambre no se quita. Entonces, por el hambre
vuelve a salir y con todo y el miedo dice, tengo que comer. Y agarra una piedra, agarra un palo, inventa un arma y sale. Sale decidido a comer. Entonces, ¿qué hace? Mata al mamut y se lo come. ¿Qué lo motivó a matar al mamut? El hambre. El hambre. El hambre fue más grande que el miedo al mamut. Entonces, justo esa es una de las características de cómo yo voy a enfrentar el miedo. Hay miedos que nos sobrepasan, ¿sí? Pero ¿qué crees? Yo tengo que ser más grande que ese miedo. Correcto. Tengo que buscar fortalezas todavía más grandes como una necesidad. Bien, la metáfora no termina, continúa en que el cavernícola después regresa a su casa, sacia su hambre, vuelve a salir a cazar y ahora se encuentra unos conejitos. Están los conejos y está el mamut y dice, mejor mato al conejo. No pasa nada, se regresa y le dice a la esposa, si quieres comer, allá afuera hay conejitos. Y la mujer dice, perfecto, sale, busca, ve los conejitos, se topa con el mamut y estaba a punto de tomar el conejo y dice, no voy a agarrar el conejo. ¿Por qué? Porque yo quiero dejarle este aprendizaje a mis hijos y a mis nietos de que yo fui una cazadora y que maté un mamut, que fui valiente. Entonces se regresa, se pinta, agarra el palo, la piedra, sale, mata al mamut y dice, aquí está, se toma la selfie y dice, y ahí quedó. Queda la selfie para que toda mi familia se sienta orgullosa de mí misma. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no mató por qué decidió matar al mamut? Yo creo que tenía la necesidad de dejar algo de aprendizaje para sus hijos. Y la Exacto, no, más grande que el miedo y que cualquier cosa. sí, ella no lo mató por hambre, ella la motivó, un sueño más grande que el miedo, dejarle a sus hijos y a sus nietos esta imagen de una mujer valiente que enfrentó a un mamut. Entonces, es lo único que quiero decir y con eso quiero cerrar. La diferencia entre un héroe y el cobarde, los dos tenemos miedo, pero ¿cuál es la diferencia? Que el héroe enfrenta su miedo y va hacia adelante, no importa lo que tenga que enfrentar. Por eso me gusta mucho esa historia, porque te quiero decir que siempre vamos a tener miedo. Todos los seres humanos hemos vivido experiencias y tenemos miedo a volverlas a repetir, pero con todo y eso tenemos que buscar la manera de protegernos, de tener alternativas. Y si tenemos un trauma, busca un terapeuta, libera tu trauma y recuerda que para poder enfrentar el miedo necesitamos tener sueños más grandes. Me gustaría cerrar con esta metáfora. Me Perfecto. parece perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo a toda la gente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su Quiero. tiempo. Y estamos al pendiente para el siguiente viernes, cuál va a ser el tema. Claro que sí. Síganme en mis redes sociales, @CarmenIslasOficial. Les vamos a dar sorpresas a través del canal del Güero y de Rocío. Vamos a tener becas y te comparto con mucho gusto la información. Quien me quiera escribir, porque sé que hay gente también que nos escucha en México, que me escriban y yo les doy la información. Ok, Correcto, perfecto. muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Muchas Linda noche. Hasta luego. Bye, bye. A todo. Ahí arriba, ¿no? Sí. Ok. Ahora que ya se fue, nada más quiero agradecer a Les Arac Romero. Dice, tío Güero, yo apoyo con